¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sección de PAI 301. Y vamos a continuar con el capítulo 5, que es recursos para arreglos de NumPy. Si ustedes pueden ver aquí, hay dos capítulos 6. Uno que dice creación de tipos personalizados y otro que dice álgebra lineal con NumPy. Este de creación de tipos personalizados es muy pequeño, entonces lo voy a añadir al capítulo 5. No lo voy a añadir ahora, no quiero modificar demasiado el contenido para esta sesión, porque si no vamos a hacer un batidillo. Lo voy a modificar, pero por lo pronto consideremos que capítulos 5 y 6, creación de tipos personalizados, pertenecen al mismo capítulo, al capítulo 5. Y vamos a empezar. Recuerden, si nosotros cerramos la máquina virtual, tenemos que volver a importar NumPy, que es la primera línea de la notebook. Y vamos a donde nos quedamos. Ya vimos resize, ya vimos roll axis. Y bueno, vamos a ver la función broadcast. La manera en la que NumPy hace el broadcast se genera a través de estas funciones. NP broadcast, NP broadcast arrays y NP broadcast to. Entonces, en realidad, cuando nosotros tenemos un operador o tenemos algo así, lo que hacemos es llamar a estas funciones y estas funciones realizan las operaciones en cada uno de los elementos que nosotros seleccionamos de una regla. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tenemos primero NP broadcast. Esta función no emula, sino que realiza operaciones de broadcasting y da por resultado un objeto iterador que regresa una sucesión de objetos de tipo tuple que describen el proceso de broadcasting. Ahorita lo van a ver. Entonces tengo un arreglo y un objeto que puede ser ya sea un objeto de Python o un arreglo de NumPy. Entonces voy a crear un arreglo llamado origen, que va a ser un rango que va de 0 a 11 de tamaño 4,3. ¿Qué fue lo que hice aquí? Hice un arreglo de una dimensión que cuenta de 0 a 12 y luego lo redimensioné. Y voy a crear el objeto resultante, en donde voy a tener de origen el segundo elemento de la primera dimensión y le voy a aplicar el 12. Entonces, el segundo elemento de la primera dimensión es este de aquí. 3, 4, 5. ¿Cuál es el tipo de resultante? Es un iterador. Y los iteradores, recuerden, solamente los vamos a poder ver con el for. ¿Qué estoy haciendo? 3 lo sustituyo por 12, 4 lo sustituyo por 12 y 5 lo sustituyo por 12. Estoy describiendo qué es lo que va a ocurrir con broadcast. Y entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer es generar una lista, ya no un iterador, en donde lo que voy a hacer es a todo origen le voy a aplicar un broadcast de este arreglo. Es un arreglo de una dimensión, 100, 200 y 300. Y es más, les voy a colocar aquí el resultado. Sería, déjenme me acuerdo cómo es.
a origen 1 igual a 3. Y entonces esto de broadcast lo que hace es describir los cambios que hubo aquí. Voy a tener que volver a definir origen. Porque ya lo modifiqué. Con las mismas características. Entonces creo origen. Y entonces aquí está lo mismo. Si ustedes se fijan, 0 va a ser convertido en 100, 1 en 200, 2 en 300, y aquí viene el elemento en la segunda dimensión, en el segundo elemento de la primera dimensión. Y otra vez 100, 200, 300, 100, 200, 300, y así sucesivamente. ¿A qué equivale esto? Origen igual np.array 300. Ah, hice algo mal, déjenme ver. A ver qué estoy haciendo. Y voy a cerrar un, unos micrófonos. Ya está. Entonces ya tengo origen, ya está. Aquí están los cambios. Ya está. Entonces, esta función, broadcast, lo que va a hacer es describirme los cambios que van a ocurrir en el arreglo. Y aquí puedo ver los cambios que se ejecutan en el arreglo. Aquí tengo un iterador. ¿Qué pasa si yo utilizo la función np broadcast arrays? Esta función regresa un objeto de tipo list que contiene el arreglo afectado y el arreglo resultante del broadcast. Tengo el original y qué es lo que ocurre. Entonces vamos a verlo. Voy a definir otra vez origen. ¿Por qué lo estoy redefiniendo? Porque en este caso solamente lo estaba describiendo. Ahora les estoy colocando un ejemplo de cómo es que está ocurriendo este cambio. Entonces tengo origen y le voy a aplicar este np-array. ¿Qué es lo que me va a regresar? El arreglo original y luego el arreglo resultante. Y bueno, pues yo puedo guardar en arreglos el contenido de esto de aquí. Realmente no vale la pena, voy a quitarlo. Con ver esto, ustedes pueden ver qué es lo que podemos hacer. Si yo quisiera tomar el segundo arreglo, para aquellas personas que no saben de Python, esto es un objeto tipo list. Un objeto tipo list es una colección ordenada de elementos e indexable. Ya hemos trabajado con los índices, con los arreglos. Si yo quisiera este arreglo de aquí, lo único que tengo que hacer es corchete 1.
y voy a tomar el segundo arreglo. Recuerden, los arreglos, tanto las listas como los arreglos están indexados a partir del 0. Estoy tomando el segundo elemento de este objeto tipo lista. ¿Qué significa que 0 sea convertido en 100? ¿Dónde es eso, Fernando? Perdón, apenas vi tu comentario. Tengo la impresión de que es acá arriba. Al inicio del broadcast, a ver, permíteme. Ah, creo que ya. A ver. Esto de aquí. No es convertido. Yo estoy metiendo un arreglo que es 100, 200, 300. Lo que hace la función broadcast es describirme qué es lo que va a ocurrir. 0 va a ser sustituido por 100, que es este 100. 1 va a ser sustituido por este 200. 2 va a ser sustituido por el 300. Este es el primer elemento de mi primera dimensión. En el segundo elemento de la primera dimensión ocurre lo mismo. 3 es sustituido por 100, 4 por 200 y 5 por 300. Es lo que vemos aquí. Estoy diciendo que a todos los elementos de origen les aplique este arreglo utilizando broadcast. ¿Ya quedó claro? Perfecto. Entonces, bueno, broadcast arrays me va a traer el original y el resultado del broadcast. Y tengo broadcast to. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear un arreglo de cierta forma a partir de aplicar un broadcasting en el dato del arreglo. Entonces va a crear un nuevo arreglo y yo le puedo decir qué forma va a tener. Esta es una manera de crear un arreglo. Entonces voy a crear un arreglo de 3 por 2 por 2 lleno de doces. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto cómo crear arreglos con unos, con ceros, etcétera, etcétera? ¿Cómo le hago para crear un arreglo lleno de doces? O por ejemplo, aquí tengo ABCD. Voy a crear un arreglo con ABCD de 3 por 4. Significa que la segunda dimensión va a tener, la primera dimensión, más bien, la primera dimensión va a tener 4 elementos, por eso es el 4, y va a haber 3 elementos de la primera dimensión. Entonces, tengo 3 elementos en la primera dimensión que contienen ABCD. Y esta es una manera rápida de crear arreglos de una manera personalizada. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? Muy bien. Tengo otra función que es expand dims. ¿Qué pasa cuando yo tengo un arreglo y quiero aumentarle dimensiones? Le voy a llamar arreglo. ¿Y qué dimensión es el índice de la dimensión que se va a añadir? Entonces voy a crear nuevamente origen, que va de 0 a 3 y va a ser de 2 por 2.
y voy a añadirle una dimensión en el eje 1. Recuerden, empezamos en 0, en el segundo eje. Este es mi eje 0 y este es el eje 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir un elemento en este eje, una dimensión. Si ustedes se fijan, aquí tengo dos dimensiones, fíjense los corchetes, y aquí tengo 3 dimensiones. ¿Dónde añadí la dimensión? Aquí. Y entonces tengo 2, 1, 2. La segunda dimensión es de un elemento y la tercera dimensión es de 2 elementos. Ahora voy a hacer esto nuevamente para origen, pero ahora en su tercera dimensión. Fíjense qué fue lo que pasó. Esta dimensión la dividió. ¿Y cuál es la forma? 2, 2, 1. Estoy insertando dimensiones dentro de un arreglo. Con esto inserto, con esto de aquí, yo voy a quitarle dimensiones. Con squeeze, elimino dimensiones. Voy a crear otra vez origen, que va de 0 a 8, y va a ser 3, 3, 1. Lo que voy a hacer es quitarle la tercera dimensión. Fíjense, en la tercera dimensión solamente había un elemento. Al quitarla, queda como 3, 3. No 3, 3, 1. Voy a quitarle la primera dimensión. Si esto es de 2 dimensiones, entonces voy a tener un arreglo de una sola dimensión. Dice, no puedo seleccionar un eje que no sea igual a 1. Ah, ya. Que el tamaño no sea 1. Esto es importante. Y eso lo voy a colocar aquí. La dimensión, el tamaño de la dimensión que yo voy a quitar, tiene que ser 1, obligatoriamente. Si el tamaño es 3 o 2 o algo así, no lo puedo quitar. Esto ocurre cuando nosotros cometemos ciertos errores. De repente hacemos una matriz de 3 dimensiones y nos damos cuenta de que en realidad es de 2 dimensiones. Y entonces tengo un eje de tamaño 1. Esto es redundante. Con squeeze yo lo puedo quitar. Tengo una función que es concatenate. Bueno, ya vimos cómo yo puedo modificar, cambiarle la forma, cambiarle el tamaño, quitarle y ponerle dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para generar a partir de 2 arreglos uno nuevo? Concatenate une una secuencia de arreglos contenidos dentro de un objeto tuple en un eje en particular. Entonces voy a crear arreglo 1 y arreglo 2.
Este es arreglo 1, que es de 2 dimensiones y tiene 1, 2, 3, 4. Y arreglo 2, que es de 2 dimensiones y tiene 5, 6 y 7. Perdón, 5, 6, 7 y 8. Voy a utilizar concatenate sobre el eje 1. Recuerden otra vez. Este es el eje 0. Y este es el eje 1. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Los concatené, pero de manera horizontal. ¿Qué pasa si luego en el eje 0? Va a ser vertical. Hay otra función parecida, pero no igual, que es append. Estas son funciones de agregación. Yo puedo agregarle elementos a un arreglo y junto con otro arreglo. Append añade otro elemento en el eje indicado. Si no doy un valor para el eje, lo que voy a obtener es un arreglo plano. Y entonces vamos a ver los ejemplos. Voy a crear arreglo original que va de 0 a 8 y va a ser de 3 por 3. Y voy a tener arreglo eje 0, que es 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De qué tamaño es? Es de 2 por 3. Como es de 2 por 3, ¿dónde puede caber? Arreglo original es de 3 por 3. Y este es 2 por 3. ¿Dónde va a caber? ¿Dónde es compatible? En el segundo eje, en el 1. Esto significa que en el 1 es compatible y donde lo voy a modificar es en el 0. Si yo no le coloco nada, si no le coloco ningún eje, lo que va a hacer es generar un arreglo plano con una sucesión y le va a añadir al final los de eje 0. ¿Qué pasa si yo le digo eje 0? Otra vez va a trabajar sobre este eje. Si es compatible, y entonces los va a añadir al final. ¿Qué pasa si lo trato de hacer en el eje 1? No es del mismo tamaño. Si ustedes recuerdan, tengo uno que es de 3 por 3 y tengo uno de 2 por 3. Como no es compatible el eje, me va a dar un value error. Tienen que ser exactamente del mismo tamaño y las dimensiones para poder aplicarlas. Y entonces voy a crear arreglo eje 1. Arreglo eje 1 es de 3 por 2. Es decir, tiene 3 elementos en el eje 0. Esto significa que puedo pegarlos utilizando el eje 1. Si trato de hacerlo por el eje 0, me va a marcar un error. Con esto yo puedo pegar y colocar al final. Eso es append. Append coloca al final. ¿Cuál es la diferencia entre concatenate y append? Concatenate lo que va a hacer es trabajar con ejes que sean que funcionen, pero append
me permite algo que es bastante útil. Si yo no le coloco eje, simple y sencillamente los elementos del arreglo que quiero yo añadir al final, los va a añadir dentro de un arreglo plano, de una dimensión. Entonces, lo puedo ingresar y puedo volver a darle forma a mi arreglo. Si le doy un eje, tengo que asegurarme de que sean compatibles los ejes. A ver, sí, los arreglos son matrices. ¿Cómo definiría yo una matriz? De hecho, sí lo nombran arreglo, pero sí es muy parecido a una matriz. Un arreglo es un conjunto de elementos que son del mismo tipo y que contienen los mismos elementos en cada, el mismo número de elementos en cada columna y en cada renglón. De hecho, cuando nosotros veamos álgebra lineal, nos vamos a dar cuenta de que se llama arreglo porque yo puedo manejar tipos de datos distintos a números. Pero cuando vemos álgebra lineal, los mismos arreglos funcionan perfectamente como matrices. Anteriormente, de hecho lo van a encontrar en bibliografía, tenemos NumPy Matrix. Dice, ya no es recomendado usar esta clase, inclusive para álgebra lineal. Utilice arreglos tradicionales. Existe un tipo que es NumPy Matrix en NumPy, pero ya no tiene sentido utilizarlo. Los arreglos que estamos utilizando nosotros ya pueden ser utilizados como matrices y deja de tener sentido este tipo de dato. En alguna documentación muy vieja se van a encontrar NumPy Matrix, pero no la utilicen. Muy buena pregunta, Abel, no es nada tonta. Diferencia entre arreglo y vector, híjole. Pues bueno, como estás viendo en este momento, pues prácticamente ya no hay diferencia entre un arreglo y un vector. Recuerden, los vectores son una interpretación de lo que es una matriz. Tengan mucho cuidado con eso. Al final de cuentas, las matemáticas pueden ser interpretadas y pueden ser aplicadas inclusive a otros ramos de las matemáticas. Los vectores son una especie, son una interpretación de una matriz. Sin embargo, existe toda una teoría de vectores basado en matrices. ¿Saben qué? No me va a dar tiempo de ver este álgebra lineal como quiero, necesito las 2 horas. Vamos a empezar el capítulo de álgebra lineal el próximo lunes. Vamos a terminar el 5 y el 6. Y no quiero dejar trunca álgebra lineal porque va a haber muchas preguntas. Tengo algunos conceptos ahí, voy a hacer algunas demostraciones, pero todos estos temas sí tenemos que discutirlos. Al final de cuentas, lo que va a ligar a NumPy con pandas va a ser el álgebra lineal. Entonces vamos a trabajarla un poco más a fondo. Vamos a continuar. Insert es una función muy interesante. Esta me permite insertar dentro de una matriz en donde yo le diga exactamente dónde hacerlo. Me permite un arreglo. Me permite insertar otro arreglo. Lo que va a hacer es añado los elementos y los elementos posteriores los va a recorrer. En lugar de modificarlos, en lugar de sustituirlos, es como si yo metiera en medio de algo un arreglo adicional. Entonces, expando el arreglo y meto estos datos. Vamos a ver. Y para que quede más claro, voy a hacer un arreglo de 5 por 5 con puros ceros. Ese es mi arreglo original, que es de 5 por 5.
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo funciona? Tengo arreglo, la posición en donde va a estar el arreglo, que puede ser una dimensión o dos dimensiones o tres dimensiones, dependiendo del tamaño del arreglo. Puede ser también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una rebanada. ¿Se acuerdan de que les hablaba del slicing, de los rangos? Puedo utilizar un rango y ese rango sustituirlo. ¿Qué es lo que voy a insertar? ¿Y en qué eje lo voy a insertar? Si yo no le coloco el eje, lo que va a hacer es crearme nuevamente un arreglo plano. ¿Qué voy a hacer? En el tercer elemento de original, voy a añadir el 8. Bueno, en el índice 3, 0, 1, 2, 3. Como no le dije eje, lo vuelve plano y lo inserta aquí. Pero ahora esto ya no es de 25. 5 por 5 es 25. Ahora es de 26. Inserté este 8 y recorrí los ceros. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a añadir en el eje 0 un arreglo que es de 1 por 3. Perdón, que es sí, es de 1 por 3. Que va a ser 1, 2, 3. Si se fijan, 1, 2, 3 lo estoy metiendo vertical. Como lo metí vertical, voy a utilizar la propiedad de broadcast para llenar lo demás. Fíjense que lo inserté en medio del arreglo. ¿De qué tamaño es? 8,5. Tengo 8 renglones y 5 columnas. Le añadí 3 renglones. No son anidados porque estás creándolos, estás insertándolos. Anidados pudiera ser un poco, eh, pudiera ser un poco confuso. Simple y sencillamente es inserción. Yo entendería anidar como que quedara de las mismas dimensiones y le pegara en cierta posición los elementos. Sin propagación, déjenme ver, creo que lo tengo aquí más adelante. Sí, aquí en el eje 0. Ah, bueno, aquí hay otro que está interesante. Vamos a ver los ejemplos. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando, esto no está en los apuntes, de hecho lo voy a añadir. La función slice me va a definir un rango parecido al uso de los corchetes, de 0 a 6 en incrementos de 2. Entonces, en el índice 0 va a añadir el 1, en el índice 2 el 2 y en el índice 4 el 3. Recuerden, es de 2 en 2 y nunca va a llegar al 6. Entonces, índice 0, añade esto, índice 2, añade esto, índice 3, perdón, índice 4, 0, a ver, espérenme, que hice mal. Sí, sí, los está sustituyendo. Toma el 0 original y lo añade. Luego agarra el 2 original y lo añade antes. Y luego agarra el 4 original, que es este de aquí, y lo añade antes. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Tomo otra vez original
y solamente en la posición 2 voy a colocar esto de aquí. Si ustedes se fijan, aquí no va a haber broadcasting porque es de tamaño 5. Permítanme un momento, para no variar, tengo una llamada. Denme un segundito. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? En este caso no hay broadcasting, porque tengo 5 elementos, y estos 5 elementos sustituyen en el eje 0, bueno, más bien, son insertados en el eje 0. ¿Qué tengo aquí? Ya me moví al eje 1. Todos los ejercicios previos que yo he hecho fueron en el eje 0. Entonces, estoy insertando renglones. Cuando utilizo el eje 1, lo que son es insertar columnas. Si se fijan, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar a partir del índice 2 de la segunda dimensión. Esto es una columna. Perdón, me equivoqué. En el eje 2, ¿dónde lo voy a hacer? En el primer elemento y en el tercer elemento. El primer elemento lo muevo y sustituyo donde debería de estar el tercer elemento original. El índice 0 original y el índice 2 original lo muevo. Aquí otra vez voy a insertar solamente una columna en el índice 1. Pero estoy colocando 1, 2, 3 horizontal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? 1, 2, 3 horizontal no me permite hacer broadcasting, no es compatible con tamaños, tendría que ser 5 o 1. Estoy dando 3. No pude hacer el broadcast. No puedo hacer un arreglo 3-1 dentro de un 5-1. Si por ejemplo fuera 6-1, sí podría porque es múltiplo de 3. Pero como es 5-1, 5 no es múltiplo de 3 y entonces no puedo utilizar el broadcasting. Con slice es un insert y cuando no se dan completos los elementos hace una propagación. Sí, cuando no se dan completos los elementos hace una propagación siempre y cuando pueda ser en múltiplos, que es lo que estamos viendo aquí. Otra vez, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy metiendo 2 elementos. Tiene que ser obligatoriamente 5 o un múltiplo, bueno, más bien, tiene que ser múltiplo del 2. No puedo hacer un broadcasting incompleto. Tengo que repetir el mismo patrón y el patrón no debe de quedar trunco. ¿Queda claro el tema de insert? Y ahora tengo la función delete. La función delete elimina los elementos que yo le estoy diciendo. Voy a generar numérico, que va de 0 a 20 y es 4 por 5. Voy a eliminar el primer elemento. Sucede lo mismo. Si yo no le coloco el eje, me va a dar un arreglo que está aplanado.
Si le doy el eje, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a eliminar del eje 0 el segundo elemento, es decir, el segundo renglón. Perdón, el tercer renglón. Disculpen, estoy con el índice. Índice 2 es el tercer elemento. Índice 2 en el eje 1 sería 2, 7, 12 y 17. Va a eliminar esto de aquí. Lo mismo, aquí estoy dando un rango. Voy a eliminar 0, 4, en los índices 0, 4 y 2 en el eje 1. En el eje 0 también voy a borrar 1 a 3. Esta es otra manera de hacer, ¿cómo se llama? Rangos con rebanado. np.s me permite generar rebanados. Entonces va a ser de 1 a antes de 3. Y estos son algunos recursos. Y viene un recurso adicional. Este recurso lo voy a añadir en el capítulo 5, de hecho era el capítulo 6, pero es muy pequeño, que es creación de tipos personalizados. Existe la clase np.dtype. Si ustedes recuerdan, cuando yo utilizo o cuando yo creo un arreglo, le voy a asignar un tipo utilizando el atributo de type. Yo puedo crear mis propios tipos de datos. ¿Cómo funciona? np de type y un tipo para cada una de los elementos de la segunda dimensión. Ahorita lo van a ver. Voy a crear, por ejemplo, un tipo que es nombre, apellido, nacionalidad y saldo. Fíjense, ¿qué estoy diciendo? Nombre es Unicode de 20 caracteres. Apellido es Unicode de 20 caracteres. Nacionalidad es un string de 3 caracteres. Entonces puedo colocar MX o USA o AR para Argentina, etcétera, etcétera. Y saldo es float. Ay, perdón, importo NumPy. Este es el tipo. Y entonces voy a crear un arreglo registro y el atributo de type va a ser este tipo. Fíjense cómo lo estoy haciendo. Esto es de 2 dimensiones. La primera dimensión no es donde va a aplicar el tipo, sino que va a aplicar en la segunda. Juan va a ser U20. Pérez va a ser U20. MX es S3 y 14.500 es F8. ¿Qué ventaja tiene crear mi propio tipo de dato? Que ahora yo puedo llamar los elementos por el tipo que le estoy definiendo como el nombre del tipo. Entonces, si yo busco registro y entre corchetes nombre, me va a renacer el arreglo Juan Marta John. Apellido, Pérez López Smith. Nacionalidad, MX, USA. Y saldo, y me trae esto. Más adelante vamos a ver la función sort. La función sort es ordenar. Regístrame, perdón, tráeme registro
ordenado por apellido y luego por nombre. Esto que están viendo ustedes, sí, es como un diccionario de Python, Omar. Dentro de los corchetes colocamos una clave, de hecho le vamos a llamar clave, y entonces cada elemento del arreglo tiene su clave. Esto que estoy haciendo aquí es lo que hace Pandas. Cuando nosotros vemos Pandas nos vamos a dar cuenta de que es únicamente un caso particular de arreglo. Adelantándome un poco, que va a ser el martes, Pandas lo que va a manejar son exclusivamente arreglos de 2 dimensiones. Nos va a facilitar la vida, ya no nos vamos a tener que meter con más dimensiones que 2. Y tiene columnas y filas. Las columnas tienen un identificador y yo puedo darle a cada una de las filas también un identificador. Esto es el principio de lo que son los data frames de Pandas. ¿Alguien ha utilizado Pandas por aquí? De hecho, varios ya están más avanzados que esto. Leonardo, sí, claro. Entonces, si ustedes recuerdan las series y los data frames de Pandas, tenemos identificadores que son los títulos, y esos son los que normalmente utilizamos como referencia. No se preocupen, Abel, tenemos 3 semanas para platicar de Pandas. ¿Por qué estoy dando este curso? Porque prácticamente nadie habla a detalle de NumPy. Se habla mucho de Pandas. Pandas es una herramienta muy buena para análisis de datos. Pero de NumPy he visto muy pocos cursos y muy poca bibliografía, y es la base de prácticamente todo, no solamente de Pandas, sino de muchísimas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial. Sí, de NumPy prácticamente no hay nada, Marcelo. Normalmente es Pandas y a partir de Pandas haces el análisis. Pero bueno, si estamos hablando de redes neuronales, ayer no me acuerdo quién decía que se desanimó porque hablaban de que las redes neuronales en realidad son grafos de múltiples dimensiones. Bueno, te estás dando cuenta de que el manejo de múltiples dimensiones realmente no es tan difícil de interpretar. Es por eso por lo que empezamos por aquí. Como les digo, empiezo de cero y los llevo de la mano para entender todo hasta llegar a las aplicaciones. Si yo empezara a darles que pudiera hacerlo, un curso de, no sé, de inteligencia artificial, y les hablo de TensorFlow y les hablo de Keras y todas estas herramientas, solamente van a ser usuarios y no van a entender de lo que se trata este asunto. Los estoy llevando primero por NumPy, luego pasamos a Pandas, y ya conociendo NumPy, van a tener mucha idea de qué va a ocurrir con los tensores. Los tensores no son otra cosa más que vectores. Y las redes neuronales no son otras cosas más que grafos e hipergrafos. Y ya cuando entienden este concepto, entonces ya saben lo que son, por ejemplo, las redes generativas antagónicas, los famosos GANs. No son otra cosa más que un montón de vectores que empiezan a ser match uno con otro y se anulan. Los árboles de decisiones, los árboles binarios, todo este tipo de cosas no son otra cosa más que grafos aplicados. Y como ustedes pueden ver dentro de todo el tema, vamos a hablar también exclusivamente de grafos y redes, para que esto que ustedes están viendo a bajo nivel lo vean ahora aplicado precisamente a lo que me estaban preguntando. ¿Una matriz es un vector? Sí, pero las matrices son mucho más que vectores. Si nosotros dominamos arreglos y matrices, el siguiente paso es vectores, perdón, vectores y luego grafos. Y luego redes, y entonces sí, hablamos de Machine Learning y de Deep Learning. Creo que ya van entendiendo cómo es que se está desenvolviendo este curso. Y los que vienen.
Entonces, van a dar las 4. Sí quiero dedicarle las 2 horas a álgebra lineal. Y bueno, también les voy a ser franco, tengo una junta a las 4:30. Entonces lo dejamos aquí para el día de hoy, es viernes, vamos a descansar tranquilos. Creo que es suficiente material como para que nos duela la cabeza un ratito. Y la próxima semana vamos a ver las aplicaciones de álgebra lineal que tiene NumPy. ¿Ok? Uy, la fase estadística, Leonardo. Lo vamos a ver también estadística, porque desde NumPy ya tenemos funciones estadísticas. Y con el broadcasting, entonces las funciones estadísticas sobre grandes cantidades sobre arreglos gigantescos, no es otra cosa más que operaciones del procesador. Y entonces esto viene a facilitarnos la vida. Determinantes, eigenvectores, resolución de ecuaciones lineales. No voy a llegar a ecuaciones diferenciales ordinarias, pero sí vamos a ver muchas bases algebraicas. Sí, hoy se sube el video. Creo que no subí el de ayer. Déjenme lo hago. Hoy subo todos los videos para que puedan tener el fin de semana para trabajar. A ver, las dudas del fin de semana envíalas por email y si no si no me acuerdo, recuérdamelo durante la sesión. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.